Hola, soy María. Bienvenidos al canal. Escríbanme desde qué ciudad nos ven. Empezamos. El bolígrafo en mi mano se sentía más pesado que un martillo. El señor Davis, mi abogado, me miraba con compasión profesional. Su mirada era el único punto cálido en el aire frío y acondicionado de su oficina. Sobre la mesa, frente a mí, había un documento que podía convertir en cenizas 40 años de mi vida, dejando atrás solo recuerdos y un cheque con 6 ceros. Este bolígrafo pesaba más que la casa que construyó mi Mateo, más que las rosas que plantó para mí, más que las promesas que nos hicimos a su sombra. Pesaba exactamente lo mismo que una traición. Apenas 3 días atrás, yo estaba sentada a la cabeza de la mesa en esa misma casa. El aire estaba cargado con el aroma de mi chili especial y una tensión que no se expresaba en palabras. Mi hija mayor, Isabela, apartó su plato y se cruzó de brazos. Su manicura, que por supuesto pagué yo, combinaba perfectamente con la fría determinación de su rostro. «Mamá, hemos estado hablando», empezó, en un tono que se usa para anunciar la fusión de dos empresas, no para decidir el destino de tu propia madre. Su esposo, Ricardo, asintió con aire de importancia. Aunque su única contribución al presupuesto familiar en los últimos 10 años habían sido promesas vacías y deudas de tarjetas de crédito. «Creemos que se te está haciendo muy difícil manejar una casa tan grande», continuó Ricardo, evitando mi mirada. «Tu memoria. Bueno, ya sabes, estamos preocupados». Mi hija menor, Camila, la eterna artista en busca de sí misma, suspiró dramáticamente. «Mamita, solo queremos que descanses. Encontramos un lugar maravilloso para ti. La residencia Horizontes Dorados. Allí tendrás cuidados, compañía de gente de tu edad, cero preocupaciones». Mi hermano Héctor, cuya contribución a la casa eran las botellas de whisky vacías en la basura, asintió con un hipo. Hasta mi nieta de 17 años, Sofía, miraba su teléfono completamente aburrida, como si el futuro de su abuela fuera menos interesante que cualquier video en las redes sociales. No me estaban ofreciendo ayuda, me estaban sentenciando. Querían deshacerse de mí para quedarse con la casa que mi difunto esposo Mateo construyó con sus propias manos. Una casa donde cada ladrillo estaba lleno de nuestro amor y el jardín florecía con rosas llamadas lágrimas de ángel, que él plantó para recordar nuestra primera cita. Querían robarme mi vida y meterla en una habitación estéril con vista a un estacionamiento. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo cálido y suave que yo creía que era amor, se congeló y se partió para siempre. Me levanté de la mesa en silencio, ignorando sus miradas de sorpresa, y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, llamé al señor Davis. Ahora, su bolígrafo estaba en mi mano. Y no iba a firmar una rendición, sino mi declaración de independencia. Cuando Mateo y yo compramos este terreno, no era más que un lote baldío lleno de maleza. Él tenía 25 años y yo 22. No teníamos nada, solo el uno al otro y un sueño que parecía más grande que este pequeño y tranquilo pueblo del sur. Mateo trabajaba en la construcción de sol a sol. Sus manos, que siempre olían a cemento y a sol, por las noches acariciaban suavemente mi cabello. «Aquí, mi amor», me decía, señalando los planos que él mismo dibujaba por la noche, «estará nuestra fortaleza, un lugar donde nuestros hijos crecerán seguros y felices». Él construía nuestra casa los fines de semana y por las tardes, ladrillo por ladrillo. Yo le llevaba limonada fría y sándwiches, y al atardecer nos sentábamos en el porche de la casa a medio construir a mirar las estrellas. Éramos pobres,
pero éramos los reyes de nuestro propio universo. Lo primero que hizo, en cuanto las paredes estuvieron levantadas, fue plantar el jardín. Encargó de algún lugar del sur unos rosales muy especiales llamados lágrimas de ángel. Sus pétalos eran de un color crema suave con los bordes rosados, y su perfume era capaz de enloquecer a cualquiera. Cada rosa es un año que quiero pasar contigo, me dijo mientras plantaba el primer rosal. Para cuando la casa estuvo terminada, ya teníamos 10 rosales. Isabela nació en esta casa. Su primera risa se escuchó en la sala y sus primeros pasos los dio sobre el césped de nuestro jardín. 3 años después nació Camila, una niña tranquila y soñadora que pasaba horas sentada entre las rosas, hablando con las mariposas. Aquella fue nuestra época dorada. Los domingos, Mateo hacía barbacoa, y toda la casa se llenaba de risas y del aroma de la carne asada mezclado con el de las rosas. No éramos solo una familia, éramos un equipo, uno solo. Mateo abrió su propia pequeña empresa de construcción. El negocio empezó a crecer. Nunca fuimos increíblemente ricos, pero teníamos todo lo necesario: estabilidad, amor y nuestra casa, nuestra fortaleza. Yo trabajaba medio tiempo como contadora, pero mi principal ocupación era mi familia. Yo creaba el hogar sobre los cimientos sólidos que Mateo construía. Él siempre me decía: Elena, esta casa es tu reino. Nadie te lo va a quitar jamás. Soñábamos con envejecer juntos. Nos imaginábamos sentados en el porche, tomando vino, viendo a nuestros nietos jugar en el jardín entre las rosas y recordando cómo habíamos construido todo desde cero. Teníamos planes de viajar, de ver el Gran Cañón y quizás hasta de ir a España, la tierra de nuestros ancestros. Teníamos planes, teníamos un futuro. Pero hace 10 años, cuando Mateo apenas tenía 60, su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Se fue en silencio, sin despedirse, dejándome sola en nuestra fortaleza, que desde ese día, lentamente, comenzó a convertirse en mi prisión. El primero en volver fue mi hermano Héctor. Su esposa lo había echado de casa, cansada de su alcoholismo y de su falta de ganas de trabajar. «Solo por un par de semanas, hermanita», me dijo en la puerta, con una única maleta gastada en la mano. «Solo hasta que me recupere». Han pasado 8 años. Él nunca se recuperó, pero sí que echó raíces en la habitación de invitados, convirtiéndola en una cueva que apestaba a alcohol barato y autocompasión. No pagaba un centavo, pero vaciaba mi refrigerador y criticaba mis comidas con regularidad. Luego le tocó el turno a Isabela. Su esposo, Ricardo, invirtió todos sus ahorros en otra de sus ideas de negocio geniales, que por supuesto fracasó. Perdieron la casa que alquilaban. «Mamá, nos quedaremos contigo, ¿sí?», me dijo Isabela mientras deshacía sus maletas en el que fue su cuarto de niña. «Solo por 6 meses, hasta que Ricardo encuentre algo estable. Además, Sofía estará mejor aquí, con aire fresco y el jardín». Los 6 meses se convirtieron en 5 años. Ricardo nunca encontró algo estable y prefería pasarse los días en el sofá viendo la tele y dando consejos sobre cómo gobernar el país. Isabela, por su parte, asumió rápidamente el papel de señora de la casa, dando por hecho que yo pagaría sus cuentas, le compraría ropa cara a Sofía y sería la niñera y cocinera gratis de la familia. La última en volver fue Camila. Su más reciente intento de convertirse en una artista famosa en la gran ciudad había terminado en nada. Regresó sin dinero, con el corazón roto, y declarando que el mundo corporativo estaba matando su alma y que necesitaba recuperar su energía creativa.
Ocupó el otro cuarto de niños y lo convirtió en un estudio que siempre olía a solvente y a sueños rotos. Su recuperación de energía consistía en dormir hasta mediodía, escuchar música deprimente por las noches y dejar montañas de platos sucios por todas partes. Así, mi fortaleza se convirtió en una pensión llena de adultos fracasados. Mi pensión y los ahorros que Mateo y yo habíamos guardado para nuestro retiro se iban en pagar facturas que crecían sin parar. Comida, luz, agua, internet, los caprichos de mis hijas, las deudas de mi yerno, la bebida de mi hermano. Intenté hablar con ellos, primero con suavidad, luego con más firmeza, pero cada vez que mencionaba la responsabilidad financiera, me encontraba con un muro de quejas y acusaciones. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Somos una familia», exclamaba Isabela. «Tía Elena, usted es como Mateo, él lo entendería», manipulaba Ricardo. «Estás ahogando mi espíritu creativo con tus conversaciones sobre dinero», se quejaba Camila. Héctor simplemente se servía otra copa en silencio. Usaban el nombre de Mateo como un escudo, como una excusa para su parasitismo. Se olvidaron de que Mateo era un hombre trabajador. Él creía en una familia que se apoya mutuamente, no en una donde unos arrastran a los otros hacia el fondo. Las rosas del jardín parecían estar marchitándose. Su aroma era más débil, como si estuvieran de luto conmigo por nuestro sueño roto. La casa ya no era mía. Yo me había convertido en la empleada, el cajero automático, una función silenciosa cuyo único propósito era asegurar la comodidad de todos. El punto de quiebre, el momento en que la fina grieta en mi paciencia se convirtió en un abismo, fue el cumpleaños número 16 de Sofía. Isabela decidió que su hija no merecía una simple fiesta, sino un evento grandioso, de película. Puso frente a mí folletos brillantes con fotos de salones de fiesta, limusinas y pasteles de varios pisos. «Mamá, esto solo pasa una vez en la vida», declaró con firmeza. «Sofía tiene que sentirse como una princesa. Papá habría querido lo mejor para ella». Otra vez, papá habría querido. El puñal que ella clavaba en mi corazón sin fallar cada vez que necesitaba algo. Miré el presupuesto que había dejado casualmente sobre mis facturas de la luz. $15,000. Se me cortó la respiración. «Isabela, esto es demasiado», susurré. «No tenemos tanto dinero». «¿Cómo que no?», frunció el ceño, como si yo hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. «Tú tienes los ahorros, los que dejó papá». Esos ahorros eran mi fondo de emergencia, dinero para imprevistos, para una enfermedad, para mi propia vejez. Intenté explicarle que no podíamos permitirnos ese lujo, que podíamos hacer una fiesta preciosa en el jardín, como siempre habíamos hecho. En ese momento intervino Sofía. Había heredado el talento de su madre para el chantaje emocional. Se acercó a mí, me abrazó por los hombros y me miró a los ojos. «Abuela, por favor», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todas mis amigas van a tener fiestas increíbles. Seré la única con algo sencillo. Se van a reír de mí». Esa noche, todos me presionaron. Ricardo hablaba de la importancia de las relaciones sociales. Camila decía que limitar los sueños de una niña es un crimen contra el arte de vivir. Héctor, ya un poco borracho, declaró que ahorrar en los niños es el peor de los pecados. Estaba sola contra todos ellos, atrapada en mi propia fortaleza. Y me rendí. Saqué el dinero de la cuenta que no había tocado desde el funeral de Mateo. Pagué el salón, el DJ, un vestido de diseñador que Sofía usó una sola vez. La fiesta fue ruidosa y de mal gusto. Adolescentes que nunca había visto en mi vida deambulaban por el salón, tirando comida al suelo
y tomándose selfies. Mi familia sonreía, recibiendo felicitaciones de los invitados como si ellos hubieran organizado y pagado todo. Mientras tanto, yo estaba sentada en un rincón, sintiendo cómo con cada brindis del DJ se abría un agujero en mi cuenta bancaria y en mi alma un vacío helado. Había gastado el futuro de Mateo en una noche de falso esplendor para comprar la aprobación de gente que no me valoraba. Al día siguiente, cuando vi que uno de los invitados había roto 3 de los rosales, lágrimas de ángel, intentando tomarse una foto, no lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí había muerto para siempre. Aquella cena, la que se convirtió en el último clavo en el ataúd de mi vida anterior, fue planeada por ellos con la fría precisión de un cirujano. Lo sentí desde la tarde. La casa estaba en un silencio extraño, antinatural. Ricardo no le gritaba a la televisión. Isabela no estaba pegada al teléfono, e incluso Camila salió de su cuarto y me ayudó en silencio a poner la mesa, evitando mi mirada. Se movían a mi alrededor con un cuidado exagerado que se sentía como una telaraña, pegajosa y asfixiante. Cuando nos sentamos a la mesa, Ricardo apagó solemnemente la televisión y puso su laptop sobre la mesa. «Mamá, tenemos que hablar del futuro», dijo, con un tono que se usa para hablar de seguridad nacional. Conectó la laptop a la pantalla grande y, en la pared donde antes colgaba la foto de mi boda con Mateo, apareció el rostro sonriente de una mujer mayor. Empezó a sonar una música suave y relajante, y una voz en off comenzó a hablar de un otoño de la vida digno y sin preocupaciones. Era una presentación profesional y elegante de la residencia Horizontes Dorados. Me mostraban habitaciones luminosas, jardines bien cuidados, ancianos felices jugando al bingo. Era tan monstruoso, tan surrealista, que por un momento me quedé sin palabras. «Estamos muy preocupados por tu estado», empezó Isabela, abriendo su carpeta. Su voz estaba llena de una falsa compasión. «Últimamente estás muy olvidadiza. ¿Recuerdas que la semana pasada no encontrabas las llaves? Y anteayer se te olvidó comprar leche». Hablaba de pequeñas cosas que le pasan a cualquiera, pero las presentaba como síntomas de una demencia inminente. Ricardo continuó, presentando los argumentos financieros. Proyectó una tabla mal hecha. Mantener una casa tan grande no es rentable. Impuestos, servicios, reparaciones. Es una carga enorme para ti sola. Hemos calculado que vender la casa es la solución más inteligente. «Mamita, no es un asilo de ancianos», dijo Camila, poniendo su mano fría sobre la mía. «Se trata de tu energía. Esta casa está llena de recuerdos pesados de papá. Necesitas un espacio ligero y luminoso para que tu alma pueda descansar». Hablaban uno tras otro, sin dejarme decir nada, como si hubieran ensayado sus líneas. Incluso Sofía, mi nieta, levantó la vista de su teléfono para añadir: «Abuela, allí podrás hacer amigos de tu edad. ¡Qué genial!». Sus palabras no eran sobre cuidarme, eran sobre su codicia. Querían mi casa. El golpe final fue la segunda página de la presentación de Ricardo. Plan preliminar de distribución de fondos. Una gran suma se destinaba a pagar Horizontes Dorados por 5 años. El resto, la mayor parte, se dividía entre ellos. Para el pago inicial de una nueva casa familiar. Para el desarrollo del proyecto creativo de Camila. Para la educación de Sofía. No solo me estaban echando, ya se habían gastado el dinero de la venta de mi herencia. Sentí que la sangre se me iba del rostro. La habitación empezó a dar vueltas y sus voces se mezclaron en un zumbido monótono y constante. Miré sus caras, las caras de mis hijos, mi hermano, mi nieta, y vi a extraños,
a gente despiadada con calculadoras en lugar de corazones. No eran mi familia. Eran una manada que había decidido que el viejo líder se había debilitado y era hora de expulsarlo. Me levanté lentamente. Me zumbaban los oídos tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz, pero sonó sorprendentemente tranquila y clara. «Fuera», dije. Isabela parpadeó. «¿Qué, mamá? Estamos hablando de...» «Fuera, de mi casa», repetí, mirando a cada uno a los ojos. «Todos, largo de aquí». Sus rostros mostraron asombro, que rápidamente se convirtió en irritación. Ricardo se rió. «Elena, no seas dramática. Simplemente estás cansada. Entendemos que esto es un shock para ti. Hablemos de esto mañana». Me dio una palmada en el hombro como a una niña desobediente. Y ese gesto, ese desprecio condescendiente, rompió los últimos restos de mi corazón y los reemplazó con un hielo duro y afilado. Entendí que era inútil discutir. No me escucharían. Ya lo habían decidido todo. Me di la vuelta en silencio y me fui a mi cuarto. Pero sabía que el mañana del que hablaban nunca llegaría para ellos en esta casa. Esa noche no dormí. Me senté en el jardín, entre las rosas de Mateo, y una determinación fría y clara como el acero me llenó por completo. Querían quitarme mi casa. Pues bien, yo misma se las entregaría. Pero primero la quemaría hasta los cimientos. La mañana siguiente empezó para mí mucho antes del amanecer. Mientras la casa, llena de mis enemigos, dormía, yo estaba sentada en la cocina con la vieja libreta de notas de Mateo. La tarjeta de presentación de Davis e Hijos estaba marcando la página con sus cálculos para los cimientos de la casa. ¡Qué simbólico! Marqué el número con dedos temblorosos, pero mi voz era firme. El señor Davis hijo resultó ser un hombre con los mismos ojos inteligentes y atentos de su padre. Escuchó mi historia, que pasó de ser un relato entrecortado a un frío informe de traición, y su rostro no mostró ninguna emoción. No me tuvo lástima, y se lo agradecí. Me trató como a una clienta, como a una igual. Su esposo era un hombre muy previsor, señora Rivera, dijo después de revisar los documentos. La casa está completa e indiscutiblemente a su nombre. Sin embargo, hizo una pausa. Dado el tiempo que llevan viviendo con usted, podrían intentar retrasar el desalojo en los tribunales, alegando acuerdos verbales. Podría convertirse en una historia larga y sucia. «No quiero una historia larga», le respondí. «Quiero que sea rápida y definitiva». Le expliqué mi plan, mi idea loca de la demolición. Me miró durante un largo rato, y luego una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «Conozco una empresa», dijo, tomando el teléfono. «Urban Future Development. Son agresivos. Justo ahora están preparando un proyecto en su zona. Su terreno es un bocado muy apetecible para ellos». Marcó el número y activó el altavoz. Una voz de negocios, enérgica, al otro lado, confirmó que estaban extremadamente interesados y dispuestos a hacer una oferta generosa con cierre inmediato y pago en efectivo. Cuando el señor Davis me dijo la cifra estimada, sentí que me mareaba. $2 millones. No era solo dinero. Era libertad. Era poder. Era un arma. «Prepare los documentos», dije, y mi voz adquirió una dureza metálica. «Y por favor, búsqueme el mejor agente inmobiliario de Santa Bárbara». Santa Bárbara. El nombre sonaba como música. El lugar que Mateo y yo solo habíamos visto en postales. El lugar donde el océano se encuentra con el cielo. Los días siguientes, interpreté el papel de mi vida. Me convertí en una viejecita tranquila y sumisa. Dejé que Isabela me llevara de excursión a horizontes dorados. Caminé por pasillos estériles que olían a cloro y a desesperación,
asintiendo y sonriendo, mientras por dentro todo en mí gritaba. Isabela estaba feliz. Creía que había ganado. Mientras tanto, a sus espaldas, se libraba la verdadera batalla. Me reunía en secreto con mensajeros, firmaba papeles. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba frente a la laptop de Mateo y buscaba casas en Santa Bárbara. No solo buscaba una vivienda, estaba creando mi nuevo universo. Buscaba una casa con una terraza orientada al oeste, para ver cada tarde cómo el sol se hundía en el océano. Buscaba una casa con un pequeño trozo de tierra, suficiente para un único rosal. Interpreté mi papel tan bien que bajaron la guardia por completo. Empezaron a discutir sus planes delante de mí, sin ningún pudor. Ricardo ya estaba llamando a tiendas de muebles. Isabela estaba eligiendo un carro nuevo. Estaban tan ocupados repartiéndose la piel del oso antes de cazarlo que no se dieron cuenta de que la osa se había convertido en una tigresa. Los miraba y sentía una satisfacción oscura y perversa. Cuanto más alto volaran en sus sueños, más dolorosa sería la caída. Esas 2 semanas fueron como una película de espías, y yo era la protagonista. Cada uno de mis movimientos estaba calculado. Cada día estaba lleno de riesgos y operaciones secretas. Para ir al banco y organizar la transferencia internacional, tuve que fingir un ataque de ciática y pedirle a Isabela que me llevara al médico. Mientras ella esperaba en el carro, hojeando una revista, yo estaba sentada en la oficina del gerente del banco, firmando los documentos que cambiarían mi vida para siempre. El momento de mayor peligro ocurrió una noche. Estaba guardando viejos álbumes de fotos en una caja cuando la puerta de mi cuarto se abrió sin llamar y apareció Camila. Sobre la mesita de noche había un sobre con el logo del bufete de abogados de Davis, que no había tenido tiempo de esconder. Su mirada se desvió hacia el sobre. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó, y su voz tenía un matiz de sospecha. Mi corazón se detuvo, pero mi rostro permaneció tranquilo. «Ah, eso», dije, agitando la mano con indiferencia. «El señor Davis me está ayudando a actualizar mi testamento. Pensé que, ya que me voy a mudar, debía dejar todos mis asuntos en orden, para que todos ustedes queden bien asegurados cuando yo ya no esté». Esta mentira, cargada de una amarga ironía, funcionó a la perfección. La sospecha en su rostro fue reemplazada por alivio e incluso un poco de codicia. La idea de que yo pudiera estar actuando en su contra era tan impensable para ella que no podía verla. Ella solo creía en lo que le convenía creer, en mi sumisión y mi estupidez. Su codicia crecía cada día. Se volvían cada vez más descarados. Ricardo trajo una cinta métrica y comenzó a medir las habitaciones, discutiendo en voz alta con Isabela dónde pondrían sus muebles nuevos. Incluso empezaron a sacar las cosas viejas de Mateo del garaje para tirarlas y hacer espacio. Estaban borrando su memoria de la casa, incluso antes de que fuera oficialmente suya. Y con cada objeto que tiraban, con cada palabra que decían, destruían los últimos restos de compasión que yo sentía por ellos. El domingo por la noche, preparé una paella enorme, siguiendo la receta de mi abuela. El aroma del azafrán, los mariscos y el humo llenó la casa. Cocinaba y recordaba cómo Mateo y yo habíamos preparado este plato para celebrar nuestras bodas de plata. Era mi ritual de despedida. Durante la cena, estaban alegres y emocionados, hacían planes, reían, bebían el vino que yo había comprado. Ya estaban celebrando su victoria. Y yo estaba sentada a la cabeza de la mesa, silenciosa e invisible, como un fantasma en su banquete. Miraba sus rostros animados y codiciosos
y entendía que no me estaba despidiendo de mi familia. Me estaba despidiendo de una ilusión que yo misma había mantenido durante demasiado tiempo. Mañana, la ilusión se desvanecería y ellos tendrían que enfrentarse a la realidad. Y la realidad iba a ser brutal. El lunes, exactamente a las 9 de la mañana, el agudo sonido del timbre rompió la calma. Al mismo tiempo, un enorme camión blanco con el logo de Elite Global Movers se estacionó frente a la casa. Ricardo, en bata y con una taza de café en la mano, fue a abrir, convencido de que era la entrega de su nueva parrilla. Su expresión cambió por completo cuando me vio en el umbral, junto al señor Davis y dos hombres desconocidos en traje de negocios. «Señor Davis», balbuceó, «¿pasa algo?» «Al contrario, todo está exactamente como debe ser», respondí, pasando a su lado para entrar en la casa. «Señores, por favor, pasen». En la sala se desarrolló una escena digna de un teatro del absurdo. Mi familia, somnolienta y confundida, bajó atraída por las voces desconocidas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es toda esta gente?», preguntó Isabela, envolviéndose en su bata de seda. El señor Davis no perdió el tiempo. Dejó sobre la mesa de centro una copia del contrato de compraventa. «Permítanme presentarles al señor Harrison, representante de la compañía Urban Future Development, y, desde el pasado jueves, el nuevo propietario de este inmueble». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Parecía que hasta el aire se había congelado. Y entonces se desató el caos. «¡Te has vuelto loca!», gritó Isabela, su rostro desfigurado por la rabia. «No podías vender nuestra casa sin nuestro consentimiento». «Legalmente, esta casa nunca fue suya», replicó fríamente el señor Davis. «Siempre ha sido y sigue siendo propiedad de su madre». Ricardo se puso rojo de ira. «Los voy a demandar a todos. Esto es un fraude. Ella no está en su sano juicio. Demostraremos que se aprovecharon del estado de una anciana». «Me temo que no podrán», dijo el abogado, mostrando otro documento. «Aquí tengo un informe psiquiátrico independiente que confirma la total capacidad y claridad mental de la señora Rivera». Camila se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos y rompiendo a llorar. «Mamá, ¿cómo pudiste traicionarnos así? Nosotros te queremos». «¿Amor?», hablé por primera vez y mi voz sonó fuerte y clara en el silencio que se había creado. «Ustedes llaman amor a intentar meter a su propia madre en un asilo para quedarse con su casa. Ustedes no saben nada del amor». El señor Harrison, el nuevo dueño, decidió poner fin al drama. «Disculpen», dijo secamente. «Las condiciones del acuerdo establecen que deben desalojar la propiedad en un plazo de 24 horas. Mis trabajadores comenzarán la preparación del sitio para la demolición mañana a las 10 de la mañana». La palabra demolición actuó como un desfibrilador. Todos se quedaron paralizados, mirándolo con horror. ¿Van a demoler la casa?», susurró Camila. «Exactamente», confirmó Harrison. «En este lugar se construirá el complejo residencial Sunset Gardens. El plan arquitectónico ya está aprobado. Y ahora, si me permiten, mi gente tiene que empezar a trabajar». Los transportistas, uniformados, comenzaron a traer cajas vacías y material de embalaje. Mi familia se quedó inmóvil, viendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Me acerqué a ellos por última vez. «Isabela», le dije, mirándola a sus ojos llenos de odio. «Siempre quisiste ser la dueña de una casa grande. Ahora tendrás que aprender a ser la dueña, al menos, de tu propia vida». Me volví hacia Camila. «Decías que necesitabas ligereza.
No hay nada más ligero que una maleta con la que empiezas tu vida desde cero. Es muy inspirador. Mi mirada encontró a Ricardo. Quería ser el cabeza de familia, pues buena suerte buscando un trabajo para poder alimentar a esa familia. Tomé mi pequeño bolso de viaje. Justo en la puerta, el grito desesperado de Isabela me detuvo. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola, vieja y enferma, nadie te dará un vaso de agua». Me di la vuelta y sonreí, mi primera sonrisa sincera en los últimos 10 años. «No te preocupes, querida. Podré contratar a una enfermera. Será mucho más barato que mantenerlos a todos ustedes». Salí al porche bañado por el sol. Un taxi ya me estaba esperando. A mi espalda, la casa que había sido mi fortaleza y mi prisión se llenaba de gritos y llantos, pero yo ya no los escuchaba. Iba camino al aeropuerto. Iba camino a casa. Mi nueva casa en Santa Bárbara superó todas las fotos y expectativas. No era grande, pero cada rincón respiraba luz y paz. A través de enormes ventanales que iban del suelo al techo, el océano entraba en la sala. Vivo, cambiante, infinito. La primera semana apenas salí. Me sentaba en un sillón en la terraza, envuelta en una manta suave, y simplemente miraba el agua. Observaba a los delfines jugar al amanecer y veía cómo el sol se hundía lentamente en las olas cada tarde, pintando el cielo de colores increíbles. Estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Las llamadas comenzaron al tercer día. El contestador automático se llenó de mensajes furiosos, llorosos y suplicantes. Isabela gritaba que los había condenado a la miseria y a vivir en la calle. Camila lloraba diciendo que le había arruinado la vida y matado su talento. Ricardo amenazaba con juicios y castigos divinos. Héctor balbuceaba algo sobre los lazos familiares, con la voz pastosa por el alcohol. Los escuché a todos una vez, con una curiosidad fría y distante, como un científico. Y luego los borré. Cambié mi número de teléfono y eliminé todos los contactos antiguos. El pasado dejó de existir. Poco a poco, empecé a construir mi nueva vida. Me inscribí en clases de acuarela, algo que había soñado desde mi juventud. Mis primeros trabajos eran torpes, pero no pintaba por el resultado, sino por el proceso. Pintaba el mar, el cielo, las flores. Empecé a conocer gente, no por obligación, sino por gusto. Mi mejor amiga se convirtió en Janet, mi vecina, una viuda enérgica que me enseñó a jugar al bridge y me mostró los mejores cafés de la ciudad. Nos reíamos mucho. Había olvidado lo que era reír sin motivo. En el pequeño jardín, como había planeado, planté un único rosal, de un color amarillo brillante, como el sol de la mañana. Lo llamé el amanecer de Elena. Lo cuidé con ternura y amor, y cuando floreció, sentí que el círculo se había cerrado. De nuevo, podía cultivar y crear belleza. A veces, muy de vez en cuando, por las tardes, cuando la niebla cubría el océano, pensaba en ellos. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Habrían encontrado un techo? ¿Habrían aprendido a trabajar? ¿Habrían madurado? Pero esos pensamientos eran como ver una vieja película en blanco y negro. Ya no me provocaban ninguna emoción. Los personajes de ese drama me eran ajenos. Su destino ya no era mi responsabilidad. Esta mañana me desperté con el sonido de las gaviotas. Me preparé un café, salí a la terraza y me senté en mi sillón favorito. Mi rosa amarilla había abierto un nuevo capullo. El océano estaba en calma y brillaba bajo el sol de la mañana. Por primera vez en muchos, muchos años, sentí una felicidad absoluta y total. Ellos quisieron enviarme a Horizontes Dorados. Bueno, en cierto modo, su deseo se cumplió. Realmente encontré mi horizonte dorado, solo que resultó ser mucho más amplio y hermoso
de lo que ellos jamás pudieron imaginar. Y en este horizonte solo había lugar para mí.